tardes, mi nombre es Luis Antonio Velázquez Cortés, soy estudiante de la maestría en Educación y Entornos Virtuales del Aprendizaje. El día de hoy quiero compartir con ustedes, mediante el organizador gráfico Mentefacto, el tema de la visión, percepción y cognición. Entonces vamos a dar inicio a esta presentación. Bien. Pues sabemos que los seres humanos constamos de sentidos por los cuales ingresa información del exterior hacia nuestra persona a través de estos sentidos, y son 5. Yo en este Mentefacto he puesto 4, pero son 5, como son el tacto, la visión, la audición y el gusto. También los conocemos como tipos de percepciones. Bien, teniendo como un punto o concepto central la percepción, es un proceso cognitivo mediante el cual se interpreta y organiza información que se recibe del entorno. ¿Qué tipos de percepciones tenemos? Bueno, pues como lo hemos dicho, están basadas en los sentidos. Son 5, yo he puesto 4 en este momento, como es el tacto, visión, audición y gusto. Nos vamos a centrar en este momento en la visión. Para los estudiosos del cuerpo humano y en su momento de cómo se aprendía, cómo se conocía, cómo se interpretaba la realidad, pues la visión era uno de los sentidos más sobresalientes, porque a través de él se lograba obtener mucha información de la realidad, pero no podíamos como comprender cómo era ese proceso. Inicialmente el ojo era considerado como un instrumento óptico natural. El sentido de la visión tenía su propia percepción de los rayos de luz y el color de los objetos. También esta percepción iba más allá al reconocer la distancia espacial entre la persona y los objetos, el tamaño de los objetos y la figura de los mismos. Inicialmente algunos estudios se basaban en la parte geométrica, es decir, en la refracción de los rayos de luz y su comportamiento mecánico en el ojo. Como sabemos ahora, los rayos de luz entran a la córnea los refracta hacia la retina y en ese sentido se da la imagen de lo percibido. Para Descartes, la visión de los objetos se hacía efectiva cuando eran representados por la mente. Bueno, aquí ya entra otro factor, ¿verdad? Ya no es solamente la parte física, sino la parte de la mente donde se dibujaba esa información que venía por parte de la luz, ¿sí? En este sentido, ya empieza a separarse en dos estadios la visión. Una, que es la percepción física, y otra, la representación mental. Entonces, como en esta primera parte es resumir el comportamiento refractivo de la córnea y la forma en que los rayos de luz llegaban hasta la retina. Hasta ahí tenemos la parte física, pero ya se empezaba a preguntar cómo se daba esta representación en la mente, ¿verdad? Bueno, para eso tenemos que definir la percepción. La percepción es subjetiva, es selectiva, temporal, interpretativa, organiza estímulos y es inferencia. Estas son las características de la percepción, ¿sí? La percepción difiere de lo que es la memoria, de lo que es la atención, de lo que es la sensación pura y también de lo que es el pensamiento. Entonces, si nos centramos en la percepción, entonces tendremos que ir dilucidando cómo se fue teniendo esta idea de la percepción. Neisser en 1967, por ejemplo, ideó un sistema de representación de imágenes y letras sucesivas para medir la cantidad de información que el cerebro podía retener a partir de este modelo modular y en etapas. Se logró un poquito acercarse a este modelo de representación. Más adelante,
Hutchinson y Shiffrin establecieron un modelo de memoria dividido en tres partes, lo que es la memoria que ellos denominaron buffer y consecuentemente lo que era la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Ellos pretendían establecer cómo un objeto al ser percibido por la mente podía ser capturada esta imagen y a través de esa captura cuánto podría durar el recuerdo de la misma. Más adelante, Shannon y Weber en 1949 establecieron un modelo computacional del cerebro y realizaron experimentos como el de Shepard, que medía la capacidad del cerebro para rotar imágenes mentales y concluía que, si se hacía de manera constante, como si lo hiciera alguna otra parte del cuerpo, entonces se podría tener una retención del objeto, ¿verdad? Eh, entonces aquí se distinguió entre lo que era la memoria declarativa, o sea, la parte de las palabras, de lo declarativo, y la operacional, que era en donde se estimulaba el rotar, en este caso los objetos, para poderlos recordar después. Posteriormente, Luria en 1962 mostró la plasticidad del cerebro y la especialización que se daba con la edad. Aquí se fue integrando esta parte de que el cerebro podía regenerarse, podía conectarse con diversas partes del mismo y podía generar unas funciones de representación muy importantes. En este sentido, bueno, a través de la experiencia del realizarlo continuamente, pues se iba especializando el cerebro. Estudios acerca de la percepción de estímulos se centraban en la rapidez en que se trasladaban dichos estímulos, ¿verdad? Qué tan rápido se traslada el estímulo de una luz, de un objeto, y en este sentido, pues se iba completando este rompecabezas de cómo a través de la visión se logra una percepción de los objetos en la mente, ¿verdad? Más adelante, aspectos psicológicos de la percepción, como lo fueron los objetos en movimiento, los objetos en movimiento, se logró tener certeza en referencia a dónde se ubicaban este tipo de representaciones, ¿verdad? Estudiando el daño cerebral en personas que tenían problemas con la memoria a corto y a largo plazo al tener dañada cierta parte de su cerebro. Bien, Descartes no podemos olvidar en este sentido. Él decía que la glándula pineal era la que hacía posible, a través del alma, porque ahí estaba contenida el alma y el conocimiento, que pudiera representarse la imagen en la mente de los objetos exteriores, ¿verdad? Los hallazgos de Broca en 1863 acerca de las perturbaciones del lenguaje en las personas con lesiones en el hemisferio frontal izquierdo lograron poner una primera base, en el sentido de que sí estaban localizadas las representaciones mentales de las figuras y de los objetos y de muchos eventos a través de la visión en alguna parte del cerebro. Se fue avanzando y aquí es donde
entra la parte cognitiva, ¿verdad? Y queremos con este mentefacto darle reforzamiento a qué nos referimos en este momento. La cognición se refiere a los procesos mentales que permiten adquirir, procesar, almacenar y usar información. En este sentido, la cognición es superior a la percepción, porque la cognición evidentemente sí necesita de esa percepción, pero tiene otras funciones superiores, en este caso del procesamiento y almacenamiento y uso de la información. Entonces, es muy interesante saber cómo nuestro cuerpo, en este caso nuestra visión, está adaptada para adquirir información, y a través de nuestra percepción, que es un proceso cognitivo, se interpreta y se organiza esta información que sirve como base para después procesarla, usarla y almacenarla, que es la parte cognitiva. Muchas corrientes a lo largo de la historia han tratado de dar una explicación a cómo se da estos procesos. Por ejemplo, Varela en 1980 muestra la clausura operacional del cerebro y la actividad autogenerada y autónoma endógena en la dinámica neuronal. Esto es la forma en que se relaciona el cerebro con el exterior a partir de elementos externos denominados atractores, que obligan al organismo a actuar y a responder ante ellos y a disparar su actividad. Es decir, los estímulos recibidos por el exterior siempre van a tener una respuesta por parte del cerebro. En ese sentido, si la representación nos evoca algún recuerdo, alguna actividad, pues es como va a reaccionar el cerebro a través de acciones concretas, pues actuadas por el cuerpo entero, ¿verdad? También es importante reconocer que poco a poco estas teorías fueron encaminando a darle la importancia primero a lo que es la socialización mediante la forma de actuar de las personas al tener una misma representación de objetos y poderlos poner al alcance, pues, del aprendizaje. También lo que es la autoestimulación y la autogeneración medida de la experiencia, ¿verdad? Esta se da que nosotros reconocemos las formas, reconocemos los patrones, reconocemos actividades mediante la representación de esos objetos, figuras, acciones, actividades en nuestro cerebro, y que eso permite que nosotros podamos aprender y capturar, ¿verdad?, esa información y procesarla para después, pues, generar nuevos conocimientos y nuevas actividades, ¿verdad? Entonces, ahí se da esta parte de cómo a través de la visión se llega a la percepción, y a través de la percepción se llega a la cognición. Por último, es importante señalar que los procesos de cognición con que se representa el entorno de manera más o menos estable están caracterizados por su constante dinamismo adaptativo y son resultado de los procesos comunicativos y de interacción del organismo con el entorno sociocultural. Aquí es otra de las partes importantes, cómo la cultura, a través de estos procesos de percepción y cognición, integran lo que otras personas viven, observan, representan, usan y transforman, ¿verdad? Entonces, nos quedamos primero con que el mentafacto es
un elemento importante para la organización de conceptos que nos deja claro cómo se relacionan. Por otro lado, que la visión en su parte física pues está completamente entendida y que las imágenes que llegan a través de la retina a nuestra mente son filtradas por la córnea y son estimuladas por lo externo, pero que ya dentro de los procesos de percepción y cognición, pues es nuestra experiencia, nuestro usar estos elementos para poder aprenderlos, almacenarlos, procesarlos y usarlos. Agradezco la atención a esta exposición y quedo a algún comentario. Muchas gracias.